¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en este proyecto nuevo que hemos iniciado, en el cual estamos haciendo entrevistas muy particulares que tienen que ver con la cuarentena, para Diario Los Andes, para el grupo Vía País, para La Voz del Interior. Y estamos aquí con una persona muy interesante y particular. Ella es astrónoma, ella es investigadora del CONICET, se llama Beatriz García, y está trabajando en dos proyectos, la verdad, que interesantísimos. Uno es una colaboración internacional en el Observatorio Pierre Auger, y el otro, que es del que vamos a hablar hoy, es también una colaboración de un proyecto internacional liderado por Francia y Italia, pero en el que ahora se han sumado otros países, y es un proyecto que tiene como objetivo la instalación de varios instrumentos en la Puna Salteña, para realizar observaciones especiales que tienen que ver con el origen del universo. Y ya con esta presentación, Beatriz García, ya me da impresión, porque esto de observar los orígenes del universo suena inmenso. Contanos un poco cómo se inició este proyecto y cuál efectivamente es esta observación del universo y para qué sirven estos aparatos, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un gusto siempre estar charlando con vos y contando cosas sobre la ciencia argentina que son súper interesantes y que tienen que ver con un estado de cosas importantes en el país que se relacionan con que los científicos argentinos hacemos muchos trabajos y son súper competitivos esos trabajos, a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir. Sorprendentemente, las personas aquí en nuestro país no están tan enteradas de lo que hacemos. Y siempre es bueno hablar de cosas así, digamos, de alto impacto cotidiano, como es la biología últimamente en este marco de la cuarentena y de la pandemia que nos ha tocado vivir, pero nosotros nos dedicamos a una ciencia que no tiene tanto que ver con la vida o con la muerte, pero tiene que ver con el origen de todo el sistema en el que vivimos, que es el universo, el único sistema aislado de la naturaleza. Y bueno, hay teorías, obviamente, sobre el origen del universo y cómo evolucionó ese universo luego de haber aparecido en un momento en el que no sabemos qué sucedió, pero sí podemos modelizar algunos segundos, menos que segundos después de su nacimiento, lo que sucedió. Y parte de lo que pasó muy, muy cerca del origen del universo tiene una huella en lo que llamamos radiación de fondo cósmico, que es una radiación fría que viene de todos lados, que ocupa todo el espacio y que se detecta en la región de las microondas. No la podemos ver, es algo frío, muy frío, ¿no? Es lo más frío que se conoce en este universo, la famosa radiación de 3 grados Kelvin, es decir, 270 bajo cero. Es lo más frío que hay, pero es el momento en que el universo se había expandido suficientemente como para que la materia y la luz se separaran, antes estaban mezcladas, luz y materia, y la luz empezara a viajar por el universo. Entonces es la luz más vieja que podemos ver, la radiación electromagnética más vieja que podemos ver. Más atrás en el tiempo, más cerca del origen del universo, no podemos ver nada, porque el universo era muy denso y los fotones no viajaban libres. Nosotros vemos fotones. Entonces, en esa radiación hay huellas de lo que pasó antes. Y uno de los proyectos que queremos instalar en la Puna Salteña, en San Antonio de los Cobres, se llama CUBIC, es un instrumento absolutamente novedoso, que va a tratar de determinar si existe una característica de esa radiación de fondo cósmico que se llama polarización del campo eléctrico de esa radiación. En general, en la radiación electromagnética normal, el campo eléctrico vibra en todas direcciones. Pero hay veces que ese campo eléctrico es modulado por materia o por eventos, y en vez de vibrar en todas direcciones, vibra en una sola. Y entonces decimos que está linealmente polarizado. Bueno,
el campo eléctrico de la radiación de fondo cósmico está linealmente polarizado y existirían dos formas de polarización. Una tiene que ver con fluctuaciones, variaciones que ocurrieron en la materia al principio del universo. Ese modo de polarización ya fue descubierto, hace poco, en este siglo, pero ya fue descubierto. Estaba en el modelo, pero hubo instrumentos que lo descubrieron. Y otra forma de polarización, otro modo de polarización, está predicho, está modelizado, debería existir, pero todavía no lo descubrió nadie en el mundo. Con este instrumento estamos tratando de descubrir ese modo de polarización que se llama modo B y que sería la huella digital de algo que ocurrió 10 a la menos 38 segundos después del Big Bang, del nacimiento del universo. 10 a la menos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es 10 a la menos 38? Claro, porque al principio del universo todo era energía. Esa energía se fue transformando en materia, pero los átomos aparecen aproximadamente 100 segundos después del origen del universo. 100 segundos después. Antes, la materia y la energía y las partículas elementales que aparecen por transformaciones de la energía, una especie de sopa, una sopa. Pero hay un momento, según el modelo, según la teoría, según la matemática que explica lo que pasó antes de lo que podemos ver. ¿Cómo modelizamos? Nosotros agarramos todas las observaciones y hacemos un camino hacia atrás en el tiempo para ver qué pudo haber pasado para tener hoy lo que estamos viendo. Cuando vos hablás de la luz más vieja, ¿cuánto tiempo tiene esa luz? Eso es lo que se llama estándar. Sí. Esa luz tiene algo así como 13.000 millones de años viajando por el universo, porque el universo tiene 13.800 millones de años. Es decir, hace muchísimo que viene viajando, y estudiar esa luz nos permite saber qué pasó antes de que la luz pudiera viajar. Entonces, uno sabe cómo se formaron los átomos, sabe cómo se repartió la materia. Acordate que hace muy poco se descubrió el bosón de Higgs, que es un campo en donde se definió la masa que tiene cada partícula elemental. Pero hay un momento más atrás en el tiempo, que es este 10 a la menos 38, en que, según la teoría, el universo sufrió una expansión a una velocidad mayor que la normal, mayor que la que vemos hoy, y ese momento se llama inflación. El universo sufrió un momento inflacionario de expansión a una velocidad muy alta, y en ese momento se produjeron lo que llamamos ondas gravitacionales primordiales. Eso está en la teoría. ¿Y qué son las ondas gravitacionales primordiales? Es una fluctuación del espacio-tiempo, una especie de fluctuación. Y por ejemplo, hace muy poquito, tan poquito como en el 2015, un proyecto impresionante, muy exitoso ahora, pero que le llevó 40 años descubrir algo, que se llama LIGO, descubrió las ondas gravitacionales que se forman cuando dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros se fusionan. Se fusionan, generan una fuerza de gravedad tremenda, y el espacio-tiempo fluctúa como si fuera una sábana, una bandera, pero es el espacio-tiempo, es el espacio el que se mueve. Y entonces aquí es muy impresionante, sí, y la onda se va diluyendo a medida que se aparta, y aquí llega, y hay un instrumento que se llama interferómetro, que tiene una luz de láser que recorre un camino hacia un espejo y vuelve. Y lo que detectan estos proyectos es que esos espejitos se mueven como consecuencia de la fluctuación del espacio-tiempo cuando las dos estrellas se fusionan. Bueno, esto es en nuestro universo, esto es bastante cerca. Nosotros estamos hablando de ondas gravitacionales que ocurrieron antes de la luz que podemos detectar en el universo que ahora es transparente, es decir, muy, muy cerca del origen, y que tienen que ver con la inflación, que es una propuesta teórica, pero que tiene varias predicciones, como todos los modelos. Los modelos predicen cosas, los científicos diseñamos instrumentos para obtener datos, y entonces con los datos verificamos
o no la teoría. El modelo inflacionario modifica levemente el modelo estándar del Big Bang. Hay varias predicciones que vienen del modelo inflacionario, algunas ya fueron demostradas, y la que queda ahí en carpeta, entre otras, pero la que queda en carpeta es esto de encontrar el modo B de polarización. ¿Lo Es un podés repetir de proyecto vuelta de porque se trabó un poquito? absoluta ¿Modo? actualidad. El modo B de radiación de fondo cósmico es algo que es lo que nosotros estamos persiguiendo para verificar precisamente la teoría. Sería cerrar el método científico. Eso permitiría entonces establecer qué hipótesis cierta. Eso que es, en el, el objetivo que en es el ese, establecer una origen, hipótesis cierta, ¿no? Respecto del origen del la universo. hipótesis es que el universo sufrió este periodo de aceleración enorme, no se aceleró siempre a la misma velocidad, sino que en ese momento se aceleró de manera rapidísima, velocidad enorme, y después mantuvo su aceleración, pero esa aceleración enorme modificó la estructura general, es decir, por ejemplo, el universo sabemos que es plano, eso está verificado, el universo es plano en el sentido de que se cumple la geometría euclidiana, la geometría que aprendemos en la escuela. No es cerrado y no es abierto, es plano. Las relaciones de distancias corresponden a una geometría plana. Ahí, a eso nos referimos cuando decimos que es plano. Bueno, la inflación produjo esta geometría del espacio. También otras Perdón, te voy a predicciones hacer del una modelo es acotación, te cómo voy a sacar un poco del tema, pero estás diciendo geometría plana, universo plano, inmediatamente digo, por favor, no pensemos en los terraplanistas. No, 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 esto es un universo de 3 dimensiones más el tiempo, Claro, 4 dimensiones, claro. no estamos hablando de la hoja de papel, que es plana, no, 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 esto es la geometría, pero siempre pensando en un universo de 4 dimensiones. Bueno, pero esa geometría ya está probada, ya hemos observado que el universo tiene una geometría euclidiana. Ahora, hay otras cosas, como por ejemplo, cuál es la proporción de materia normal, de materia oscura, de energía oscura, que últimamente la gente también habla de esos temas. Bueno, ¿cómo sabemos que hay 5% de materia normal, 25% de materia oscura, 75% de energía oscura? Haciendo observaciones. Claro. Estamos bastante seguros de que esas proporciones son adecuadas, porque hubo un experimento, un telescopio en órbita, que se llamó, porque ya no trabaja más, Planck, que determinó con bastante precisión eso que llamamos constantes cosmológicas. Una de esas constantes tiene que ver con la cantidad de materia oscura, energía oscura y materia normal. Es decir, observacionalmente se van demostrando las predicciones de la teoría. Bueno, una de las predicciones que todavía no está demostrada es que hubo ondas gravitacionales primordiales. Algo así como el nacimiento de la gravedad. ¿Cuándo Claro, aparece la gravedad? Bueno, tiene que haber materia, pero ¿cuándo? ¿De qué manera se manifiesta? y Con eso ondas es lo que gravitacionales quieren que ustedes llamamos. observar. Sí, eso es lo que queremos observar, la huella digital de las ondas gravitacionales primordiales, que serían las responsables de una forma particular de polarización, de orientación del campo eléctrico, que solo lo veríamos en la radiación de fondo cósmico. Para eso se necesita un instrumento muy especial, súper enfriado, porque lo que estamos tratando de detectar es del orden de los milikelvin. Eso es una cantidad de energía bajísima, súper pequeñita. Entonces, el instrumento está dentro de una especie de tambor que llamamos crióstato, súper enfriado para que uno pueda detectar pequeñísimas modificaciones de la radiación de fondo cósmico. ¿Ese aparato ya existe, Beatriz? ¿Ya lo han creado? Y el aparato ya está construido y lo están probando en los laboratorios en París. Va a llegar a la Argentina probablemente a fines de este año, con pandemia y todo, a fines de este año probablemente. Nosotros lo vamos a tener que retestear y la responsabilidad argentina es instalarlo y hacer que ande en La Puna, allí cerca de San Antonio de los Cobres, que se eligió porque es
un lugar que tiene una atmósfera muy buena. Para estos instrumentos lo que necesitas es una atmósfera que tenga poco vapor de agua, seca, una atmósfera seca, y para eso buscas una altura muy importante. Argentina tiene lugares así para instrumentos de este tipo que son muy sensibles, y ese lugar en este momento es Salta, es la Puna. Va a ir Cubic se llama, porque Q y U son dos parámetros de la polarización, Q y U, y VIC de Volumetric Interferometer for Cosmology. Es un interferómetro volumétrico. Los volómetros son sensores que reaccionan a cambios térmicos, solo que acá el cambio térmico es de milikelvin. Claro. Es la nada. Increíble. Y para la cosmología, tiene que ver con el origen del universo. ¿Y qué países además están implicados en este proyecto internacional? Bueno, Francia e Italia principalmente, Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. ¿Y cómo llegó Argentina a ese proyecto tan revolucionario? Porque me parece revolucionario que nosotros como argentinos seamos parte del descubrimiento del origen del universo, ¿no? Sí, yo estoy muy entusiasmada también, es un tema es apasionante. Creo que hubo dos factores. El principal de todos es que la gente conoce a nuestro grupo. Yo digo Argentina, los que están involucrados con el proyecto Cubic. Son algunos organismos y algunas instituciones, principalmente el instituto en el que yo trabajo, ¿no? Que es el Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas. Creo que principalmente Argentina, en el campo de algunos proyectos de envergadura, es muy conocida por el proyecto Pierre-Auger, por el proyecto de rayos cósmicos. El Pierre-Auger es el observatorio de rayos cósmicos de ultra elevada energía más grande del mundo. Está aquí en nuestro país, en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Malargüe, más que en la ciudad de Malargüe, en los departamentos de Malargüe y San Rafael, porque es un observatorio que ocupa un espacio enorme de 3.000 kilómetros cuadrados, en donde están instalados muchísimos detectores. Es otra forma de detección, la del observatorio Pierre-Auger. Cubic va a observar fotones, es decir, radiación electromagnética. No vamos a hacer un trabajo tradicional, pero es luz, fuera del visible, pero es luz. En cambio, el Pierre-Auger trabaja con partículas que vienen del espacio. Y el observatorio Pierre-Auger significó un esfuerzo enorme para ser instalado. Argentina tuvo una participación protagónica desde el principio, y también ofreció el país en momentos complicados, porque el país tuvo que competir con otros países para instalar el instrumento, con Sudáfrica y Australia, en el año 1995. ¿Cuándo fue? 1995. Ahí empezó nuestra relación con otros países que querían instalar este observatorio. Y a pesar de todo lo que vino luego del 95, y me refiero al 2000, al 2001 y a todos los años que nos tocaron, el observatorio fue instalado. Nosotros logramos cumplir en tiempo y forma todo, y es un proyecto muy grande, muy impresionante, porque imagínate, son 3.000 kilómetros cuadrados con 1.660 detectores de partículas, detectores de superficie se llaman, 27 telescopios que son los detectores de fluorescencia. Es decir, es un proyecto impresionante. Muy grande. Y Argentina lo hizo, fue parte y cumplió con lo que se comprometió. Eso nos posicionó en el mundo de alguna manera como un país confiable, en el sentido de, miren, si lograron hacer el Pierre-Auger y participan en igualdad de condiciones con los 17 países, ahí hay muchos más países en Pierre-Auger, 17 países de todo el mundo, están Alemania, Francia, Reino Unido, España, Portugal, bueno, Estados Unidos, México, Brasil, 17 países. Si lograron eso y nos dicen que tal vez puedan ayudarnos con otra cosa, bueno, les tenemos confianza. Y por otra parte, nosotros hacía muchos años que estábamos estudiando la puna en la zona de Salta, porque como vos decías al principio,
no se va a instalar solo un instrumento allí, se van a instalar otros instrumentos. Y uno de esos otros instrumentos es el proyecto Llama. Llama como el animal, pero en realidad es también una sigla, es un radiotelescopio para estudiar el universo, digamos, frío, entre comillas, porque la radioastronomía se dedica a detectar ondas de radio de baja energía, y eso tiene que ver con medio interestelar, medio intergaláctico, nubes de gas y de polvo, envolturas en estrellas, restos de estrellas que mueren en explosiones que se conocen como supernovas. Y este radiotelescopio es un radiotelescopio equivalente a los que están instalados en Chile y con ALMA, que es uno de los proyectos más exitosos de la historia de la radioastronomía. Entonces, Argentina estaba buscando zonas que fueran aptas para hacer estudios en longitudes de onda milimétricas, submilimétricas, y es lo que nosotros necesitábamos también para CUBIC. Entonces fue como una sinergia entre dos proyectos. Hacía muchos años que estábamos estudiando ese sitio, teníamos un sitio que era bueno para el proyecto, y además éramos personas que trabajamos en Pieroget. Claro. Entonces, se combinaron esas dos cosas. Francia e Italia estaban buscando un sitio más o menos bueno, porque ellos primariamente iban a instalar el instrumento en la Antártida, en una base franco-italiana que se llama Concordia. Pero el problema de la Antártida es que si bien tiene una buena atmósfera y es un lugar muy apto para hacer varios tipos de estudio, y últimamente fue famosa por el tema de las detecciones ahí de neutrinos, ¿no? Bueno, el falso universo paralelo descubierto, que salió en todas las noticias, no. Bueno, hay muchos instrumentos en la Antártida porque tiene una muy buena... no tiene contacto, pero es un lugar de muy difícil acceso, en donde la logística es tremenda, porque vos tenés que llevar las cosas en barco, hay una misión por año, si tenés mal clima, no hay misión, si se te rompe algo, no lo podés reparar inmediatamente. Bueno, es una situación compleja si uno está en una especie de, entre comillas, carrera por descubrir algo en donde hay más gente tratando de descubrir cosas. Claro. Entonces estaban buscando otro lugar, y allí en la Puna salteña se daban las condiciones que ellos pedían para hacer observaciones de este tipo, observaciones. ¿Cuántos años hace que están involucrados en este proyecto? ¿Cuándo empezó? En CUBIC. El CUBIC. Nosotros empezamos en CUBIC en el año 2016, hace 4 años. Podríamos haber ido más rápido, probablemente, pero bueno, pasaron cosas, ¿no? Es decir... Pasaron cosas como que no se invirtió en la ciencia, por ejemplo. Por ejemplo, pasaron cosas como que hubo más dificultades que antes, pero no solo en la Argentina, ¿no? En la Argentina y en el mundo pasaron muchas cosas, y hubo un poco de financiamiento, si se quiere, y hubo dificultades de distinta índole, pero bueno, nunca dejamos de trabajar. Estos años nos sirvieron para avanzar en distintos ítems que eran importantes. El instrumento estaba diseñado en los papeles, pero no estaba en detalle resuelto. Y Argentina, además de trabajar en el sitio, de la búsqueda de sitio y de brindar los datos que nos pedían respecto del sitio, porque nos pedían, a ver, qué modelo de atmósfera tengo, qué suelo tengo. Argentina tuvo que hacer un montón de cosas, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, para poder instalar los instrumentos allí. Estamos a cargo del diseño y fabricación de lo que se llama montura del telescopio, donde va a ir colgado el tubo, no es un tubo, es una especie de caja. Argentina lo está haciendo. Argentina está a cargo del diseño y fabricación del albergue del telescopio y el domo del telescopio. También estamos a cargo de todo lo que es educación y difusión. Qué bueno. Y hay varios ingenieros
aprendiendo y trabajando para fabricar los detectores, que son detectores de última generación, superconductores, que, bueno, que van a permitir, además de las observaciones, lo que nosotros siempre decimos, la ciencia básica está buena, obvio, el conocimiento de la humanidad es lo que perseguimos los astrónomos, pero si tenemos la oportunidad de, además de hacer ciencia básica, hacer desarrollo, es decir, no comprar hecho todo afuera, sino tener alumnos, ingenieros, técnicos que pueden trabajar en la fabricación de los detectores en la Argentina, obvio que lo vamos a empujar, y es lo que hace nuestro instituto. Por eso, mira, en el marco de CUBIC hay 4 alumnos que están haciendo sus tesis de doctorado. Entonces, tenemos así esa visión de la ciencia más integral, ¿no? De que no es solo ciencia básica, sino también ciencia aplicada, que podemos encarar cosas de fabricación de instrumentos, de diseños propios, y bueno, Claro, y es lo que porque me hacemos y lo imagino llevamos adelante. al ustedes propiciar que los argentinos aprendan a construir y a desarrollar esos aparatos tan específicos, pueden después exportar esos materiales a otros países o venderlos, o podemos hacer ese tipo de desarrollos que también le traen un beneficio directo al país, ¿no? Sí, además de formar el recurso humano y de generar grupos de trabajo, con este tipo de desarrollo que es muy específico, porque bueno, viste, la astronomía y la astrofísica es muy específica, digamos, es amplia, pero es específica, es el bien de la humanidad, del conocimiento, del origen del universo. Nunca se sabe en qué otros rubros la tecnología que estás usando va a ser útil. Sí, Siempre es útil para más cosas. Esto es sí. como los teléfonos celulares, ¿viste? Yo me quería conectar con los astronautas, obviamente, pero hoy en día, ¿quién puede vivir sin un celular? Y muchas otras cosas. El mismo estudio de la radiación electromagnética, de la luz, así como yo te digo, esto es radiación fuera del visible. Todo lo que hacemos para la astronomía, todo lo que tiene que ver con el análisis de imágenes, es lo que se usa hoy en día en medicina por imágenes. Claro. No nació el análisis de la imagen porque uno quería ver el cuerpo humano por adentro. Es buena la aplicación, pero no, nació de la necesidad de ver el cosmos. Claro. Todo lo que vos usás, las cámaras digitales, los sistemas de procesamiento de imágenes, estuvieron pensados originalmente para la astrofísica. Claro. Y después se aplicaron en otras ramas de la vida cotidiana, con enorme éxito y con enorme impacto, ¿no? Beatriz, entonces estamos esperando que este año se concrete la instalación de esos aparatos extraños en nuestra puna. Y después de ahí ya arranca todo el proceso de trabajo de ustedes, los investigadores, allí en el lugar, me imagino. Sí, de observación, de recolección de datos. Bueno, tanto en el lugar, no, porque recordá que casi todo está automatizado, cada uno en su laboratorio maneja los instrumentos. Seguramente va a haber un grupo de personas que mantengan y que hagan el chequeo del instrumental, como pasa en Pieroché, que hay un staff permanente de 30 personas en Malargüe. Claro. Hay 500 científicos, pero hay 30 personas en Malargüe permanente que hacen que el observatorio no caiga nunca, ni siquiera en estos meses. Estuvo trabajando todo el tiempo. Claro. Pero más bien es desde lejos. Ahora, para obtener resultados, que esa es la otra cosa que la gente por ahí le cuesta un poco entender, para obtener resultados competitivos, mostrables, publicables, no es que arrancás, prendés el instrumento y al otro día ya tenés los datos para publicar tu paper. No. También se modeliza eso, ¿no? Es tan pequeña la señal que uno va a ver, es de tan poca intensidad, que el estimado es que vamos a tener que recolectar datos por 3 años para poder tener una relación señal-ruido potable. Es decir, para que saqué la foto y no es todo una lluvia exótica, puedo ver tu cara. Bueno,
Con una cámara digital uno eso lo obtiene con una casi instantánea, pero con la radiación de fondo cósmico vamos a necesitar 3 años. Un Así que es un montón. trabajo como un plazo mediano, si se quiere. Bueno, el Observatorio Pieroget hace 20 años que Claro. está recolectando datos ininterrumpidamente, y recién ahora está, bueno, hace unos años, pero está publicando una enorme cantidad de resultados, pero después de haber colectado datos por 20 años, porque la ciencia es pura estadística. Uno necesita muchos datos para obtener una media, y entonces ahí ver si tu teoría más o menos funcionó o si tenés que revisar toda la teoría. ¿Y cuántos científicos están implicados en CUBIC? Ahora somos aproximadamente unos 120 científicos. Hay mucha gente. Somos pocos países, pero bastante gente, porque hay muchos, esto que yo te cuento, que es una especie de telescopio, si se quiere, o un polarímetro, porque tiene un polarímetro y los espejos, y en los planos focales, para aquellos que saben más o menos un poquito de óptica, en el plano focal tenés los detectores, que son los que transforman la luz en una corriente eléctrica, que es lo que uno puede medir realmente, y después hay toda una cadena de adquisición de ese dato y de transformación otra vez en lo que es la señal del cielo. Son muchos subsistemas y hay muchísima gente trabajando en cada parte de ese telescopio. Es muy interesante la imagen, porque es como, ¿viste las muñecas rusas, una dentro de la otra? Sí. Bueno, esto es igual. Es un sistema dentro del otro, y cada vez que te vas más adentro es más frío, porque tiene que estar se va enfriando de afuera es el medio ambiente, afuera es el ambiente, y vas entrando y tenés una primera etapa de enfriamiento y otra, hasta llegar al detector que está súper congelado. Y es como una especie de muñeca rusa, una dentro de la otra, y todo en un tambor de metal de aproximadamente 1,50 m de alto y 80 centímetros de diámetro. Todo eso, en ese tambor está este instrumento, y colgado en una montura, que es bastante más grande, y eso adentro de su albergue. Como un telescopio, solo que no, y tiene espejos y todo, pero no es un telescopio común. ¿Y cómo ese aparato, digamos, tiene la capacidad de ir recibiendo, digamos, las señales del cosmos? Para ir... Sí, es como un telescopio, viste, que se mueve, lo apuntás a donde querés observar, obviamente, viene la radiación, entra por la ventana, tiene una ventana, es como un telescopio, solo que aquí hay una lámina protectora, un plástico, y detrás de eso está lo que llamamos la lámina polarizadora, para ver en qué dirección está el campo eléctrico vibrando, y después están los espejos que van conduciendo esa radiación hasta el detector. El detector es el bolómetro. Impresionante, impresionante. Bueno, súper interesante. Dentro de 3 años te voy a volver a entrevistar para que nos cuentes qué midieron. Espero que no. Espero que nos volvamos a ver cuando instalemos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, vamos a hacer una charla para que nos cuenten, y ojalá la cuarentena no nos esté interrumpiendo como en este momento que la señal está mala y todo eso, y podamos ir hasta el lugar y registrar cómo están instalando eso, porque debe ser apasionante e interesante verlo. Sí, es muy lindo. Y tenemos la otra cosa en la que siempre a la que le prestamos mucha atención, es a nuestro vínculo con la comunidad. Tanto en Malargüe, por el Pieroget, como ahora en San Antonio de los Cobres, es una comunidad muy particular, casi todos los habitantes son del pueblo Coya, y bueno, es una ciudad que nació como ciudad minera, ¿no? San Antonio de los Cobres, y bueno, la minería sigue adelante, pero con altibajos, así que esta irrupción, si se quiere, de la astrofísica en la zona revolucionó un poquito a la población, claro. Y la verdad es que tenemos una relación excelente, siempre es un pueblo fantástico, muy, muy amable y coopera muchísimo, bueno. Muy solidario. Y aparte también para eso... Hemos estado también dando cursos de didáctica de la astronomía en las escuelas.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que para ellos es fantástico porque de alguna manera llega la ciencia en primera persona, digamos. Sí, se sienten también protagonistas, ¿no? Tenemos varias personas que inclusive han sido entrenadas un poco para que vayan a buscar los datos, para no tener que viajar todo el tiempo, y son muy buenos, muy buenos. Así Qué que genial. van, buscan los datos, nos avisan cómo está la zona, nos anuncian si se dañó el camino o no se dañó, porque bueno, en esa zona el clima es extremo, ¿no? Te Sí, podrás claro. imaginar, el lugar en donde se va el lugar donde se va a instalar el instrumento tiene 5.000 metros de altura. Y a Claro. 5.000 metros de altura hay bastantes problemas, ¿no? La gente a veces la pasa mal también por el tema de la ausencia de oxígeno, pero Ujú. ellos no tienen problemas, están totalmente adaptados al lugar donde viven y siempre los necesitamos. Hay mucha gente que no soporta la altura tampoco. Sí, claro, Así que es una relación virtuosa, creo, y de mucha cooperación, como también pasa en Malargüe. claro. Beatriz, mira, te voy a hacer otra entrevista más para que cuentes en detalle lo de Malargüe, porque también es sumamente interesante. Y creo que la gente, creo que en el país no sabemos exactamente todos estos desarrollos científicos que son de muy alto, no sé si decir alto vuelo o de mucha profundidad, porque son dos cosas opuestas, pero significan lo mismo. Pero se usan con el mismo sentido. Claro, está bueno que las conozcamos porque de alguna manera es un orgullo que nuestro país sea protagonista en estos desarrollos científicos que hacen que estemos pensando en irnos de vacaciones a la luna. Ay, Bueno, sí, bueno, ese es otro tema, eso nada que es otro ver, tema nada que que vamos ver. a tocar en Pero otro momento. Te de eso agradecemos podemos hablar en otro momento. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Un placer, como siempre, hablar con vos. La verdad es que yo me he quedado, espero que los televidentes que van a ver este video también se queden maravillados como yo estoy maravillada escuchándote de algo tan que parece tan lejano a nosotros, pero como recién vos decís, lo tenemos todos los días en la práctica cotidiana cuando nos hacemos una radiografía o tomamos el celular. Entonces, hermoso siempre hablar de la ciencia. Beatriz Sí, García, muchísimas gracias por este contacto y bueno, en breve estaremos haciendo otra entrevista. bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo grande.